Y con un ajuste al gasto, el gobierno de la Ciudad de México ahorrará 25,000 millones de pesos, con lo que se permitirá mejorar las condiciones de vida de los capitalinos. Aquí los detalles sobre los principales rubros del presupuesto. Acompáñenos. El presupuesto 2019 enviado al Congreso local por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum para su análisis y aprobación tiene la particularidad de reducir el gasto corriente, burocrático y beneficiar la inversión en infraestructura social, ambiental, agua y movilidad. Así fue señalado en conferencia de prensa. Ya no va a haber despensas, ya no va a haber repartición de despensas en el gobierno de la ciudad. Eso en el gobierno de la ciudad representaba cerca de 120 millones de pesos, por lo menos lo que declaraban. Había otros que no estaban declarados en acciones institucionales o actividades institucionales, y se están fortaleciendo los programas universales y tendiendo a la universalización en otros casos, ¿no? En cuanto al gasto social, la jefa de gobierno aclaró que la pensión alimentaria para adultos mayores, el programa Prepasí y los apoyos a personas con discapacidad seguirán operando desde el gobierno capitalino durante los primeros 3 meses de 2019, mientras se da la transición al gobierno federal. Incluso detalló que desde enero se brindarán los apoyos mensuales ya con el incremento establecido por la federación. Agregó que se terminarán los programas sociales clientelares. Lo que se disminuye en todos los casos en el gobierno es la burocracia. Los puestos operativos se mantienen, inclusive en seguridad pública algunos puestos operativos también se van a incrementar. No es que porque se puede dar una mala señal, ¿no? Lo que se disminuye son puestos burocráticos. Tras el desacuerdo manifestado por los diputados locales del PAN durante la entrega de la propuesta presupuestal, Sheinbaum Pardo declaró: lo que pasa es que ellos estaban acostumbrados a que se negociaban los moches previamente. Aquí se acabaron los moches. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.